Nos encontramos con el compañero, el profesor Pablo Ansaldi, y vamos a dar comienzo a la cátedra General Juan Domingo Perón. Bueno, para comenzar esta primera charla relativa a la cátedra General Juan Domingo Perón, debemos, me parece a mí, recurrir a la palabra de un filósofo muy antiguo, uno de los primeros, Heráclito de Éfeso, el presocrático, denominado Heráclito el Oscuro. Él decía que el relámpago todo lo gobierna. Tomemos esta imagen del relámpago, que es la que permite echar luz sobre un tiempo de oscuridad, una luz que permite a su vez delimitar las distintas figuras y su contorno y la conexión existente entre ellas. Tomemos esta imagen, decía, para entender lo que fue la irrupción del vínculo de Perón y las masas populares argentinas en la historia. Fue un relámpago que mostró quién era quién y qué era qué. Por ejemplo, mostró, como dijo Eva Perón, que los socialistas de aquel entonces, que eran el equivalente a los progresistas de hoy día, eran personajes carnavalescos. Eva Perón decía que eran unos payasos porque el carnaval dura durante el mes de febrero y no durante 12 meses. Mostró que los conservadores y su república estaban montadas sobre la exclusión de los trabajadores, sobre la exclusión de la mujer, sobre la exclusión de los sectores ligados a la Argentina profunda, a la Argentina americana. Es decir, ese relámpago mostró quién era quién, y ahí se partió toda la historia en dos frentes, el de aquellos que alentaban y participaban en el espacio conducido por el general Perón y aquellos que le tenían odio, que le tenían bronca y que lo enfrentaban porque querían el regreso a una Argentina oligárquica. Ese relámpago mostró que no había izquierda ni derecha, que no había kantianos ni aristotélicos, que había o una política oligárquica o una política popular, que era la política impulsada por Perón. En ese sentido, lo que hace el general Perón es devolver a la patria una política. Perón hace la política de la patria, en continuidad con el general San Martín, con el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, en continuidad también con don Hipólito Yrigoyen, y claramente como una verdadera profundización de esa tendencia. Por lo tanto, este dato nos permite entender que el pensamiento de Perón no es un pensamiento subjetivo basado en opiniones, basado en estimaciones, basado en valoraciones. Es sobre todo un pensamiento objetivo. Cada concepto es un concepto direccionado hacia fines y a su vez reflejo de una realidad que lo sostiene, que le da fundamentación objetiva. Es decir, conviene ver el pensamiento de Perón como un correlato, con su correlato orgánico en la realidad. ¿Cuál es el problema, la cosa, en el sentido filosófico del término, que resuelve el general Perón y que a su vez el general Perón plantea a lo largo de la historia? La cosa es la siguiente: los sectores conocidos clásicamente como la oligarquía, es decir, los sectores dueños de los bancos, dueños de los grandes instrumentos de producción, de los medios de producción, dueños de los grandes diarios, de los medios de comunicación, ellos ya tienen el poder en la tierra. El sector popular no lo tiene.
Y el problema que se plantea Perón es cómo desarrollar una política popular. Y no hay política popular que no sea a su vez una política de la patria. ¿Qué significa una política de la patria? Significa una política que fortalezca, haga grande, libre, independiente a la nación argentina. No solo le dé continuidad histórica, sino también le dé una acusada personalidad cultural. El problema de la política popular es el problema que plantea el pensamiento de Perón y que resuelve a lo largo de sus 30 años de magisterio y de sus 30 años de conducción. Es un pensar que es un obrar, y es un obrar pensado. Por eso el general Perón, en sus decisiones, en su palabra, en sus actos, tiene una serie de significados que corresponde a nosotros decodificarlo, interpretarlo y en cierto sentido sistematizarlo. La política de Perón es una política popular. Eso significa que todo el problema es el problema de la organización de nuestro pueblo. El régimen, es decir, la oligarquía, el régimen liberal, está plenamente organizado, forma sus cuadros a través de buena parte de sus institutos universitarios, a través de sus empresas, y aquellos que creen combatir al régimen, pero en realidad lo están consolidando, por ejemplo, el campo del marxismo, también tiene sus institutos formativos, muchas veces la universidad sirve a esos efectos. En cambio, el pueblo tiene una orfandad para su propia formación. ¿Por qué? Porque la clave de la formación organizativa y doctrinaria de los cuadros salidos del corazón del pueblo no está solamente en la sistematización teórica, sino sobre todo en saber decodificar qué es lo que siente ese pueblo, no solo en el presente, sino sobre todo en la historia y en sus anhelos enancados en la esperanza, que es una virtud teologal junto a la fe y junto a la caridad. Por lo tanto, el pensamiento del general Perón es el pensamiento que resuelve el problema de la organización popular, y es a su vez el pensamiento que impulsa una puesta en marcha del pueblo. No se trata una política del pueblo en general, sino de un pueblo, es decir, de un conglomerado coordinado de autarquías, de familias, de sindicatos, de asociaciones, de agrupaciones, con personalidad social, con organización y con doctrina, con dirección de avance. Ese es todo el problema de la política peronista. Eso es lo que resuelve Perón y lo que en la actualidad tenemos como gran vacío, como gran problema y como verdadera tragedia. Y las pruebas están en los resultados cada vez más catastróficos que tienen los indicadores sociales, los indicadores económicos, los indicadores culturales y sobre todo el indicador cualitativo más importante, que es ver el grado de deterioro y de destrucción del hombre argentino, porque no hay una persona que se realice en una comunidad que no se realice.